Hola, Juliana Almada, qué gusto nuevamente encontrarte. Hola, Y Vale, ahora, ¿cómo andás? ahora además, transitando el camino de User Experience, que para un editor, digamos, para quienes nos formamos como editores, inicialmente no estaba en nuestro repertorio, ¿no? Un área que se No. abre después. ¿Cómo llegás vos a User Experience? Hola, Vale. Bueno, te saludo de nuevo. Gracias por la invitación. Bueno, te cuento. Tal cual como vos decís, sobre todo cuando yo pasé por la facultad, digo, hace ya 10 años o más, si uno se pone a sacar las cuentas. Sí, la verdad que no estaba dentro del repertorio, si bien había algunas aproximaciones como algún diseño más multimedia o con algún tipo de otros soportes que no sean solamente, obviamente, el soporte impreso. Sí es verdad que la carrera no tenía como un abordaje tan relacionado con una cuestión directa en lo que se llama el mundo de la tecnología, digo, más allá de particularmente el mundo de user experience. En mi caso en particular, yo llego medio como de costado, medio como sin querer, sin más que nada, como eso te decía, al mundo de tecnología, que empecé trabajando en la empresa de Ethermax, famosa por hacer el jueguito de preguntados, en donde ahí como que me empecé a despegar un poco, si querés, como de la edición convencional o de la redacción más convencional, por decirlo de alguna manera, y sí empecé más a relacionarme con esta escritura de interfaz, por decirlo así, y en esta narración más relacionada a productos digitales y no tan en soportes físicos, ¿no? Como lo conocemos, o con los formatos de un libro o con la secuencialidad que uno tiene en la cabeza, ¿no? De cuando lee. Entonces ahí fue como quizás un primer abordaje, por decirlo de alguna manera, una escritura distinta y unos 2 años más tarde más o menos, sí empecé a trabajar puntualmente en User Experience dentro de lo que era dentro de lo que es en la empresa de Despegar. Sí haciendo ya específicamente User Experience dentro del área de User Experience, en la parte obviamente de contenido, dentro de todas las especialidades que obviamente contribuyen a la materia a esta metodología sobre todo. Me parece que puede haber quien vea esta entrevista y no conozca qué es User Sí. Experience. ¿Vos cómo lo definirías? A ver, para mí es como te decía recién, User Experience es más, para mí, una metodología de trabajo que en algún punto pone en el centro la experiencia del usuario y de cómo es esa interacción, que, perdón, tengo la gata, de cómo interactúan las personas con un determinado producto o servicio, sí digital. Digo, si bien se puede trasladar obviamente a otras áreas y obviamente uno puede utilizar ese tipo de metodología para hacer otro tipo de productos, sobre todo en lo que al menos yo hago, o a donde la vida me ha llevado, sí está más relacionada a una metodología que pone en el centro a la persona a la cual uno está diseñando determinadas experiencias que quiere que atraviese, ¿no? Entonces, quizás ahí es donde empieza a desprenderse un poco de estas escrituras creativas o estos diseños más creativos en algún punto, y sí se enfocan mucho más a pensar productos que sean funcionales y que ayuden a esos usuarios, como decimos nosotros siempre, esas personas usuarias, para hacerlo inclusivo, a cumplir con determinados objetivos que tienen en esos productos digitales, ¿no? Después, ya dentro bien de lo que es esa metodología que es cross, que es general a lo que es el área, al menos por lo menos de la empresa, por ejemplo, en donde yo trabajo, sí cada uno después, desde su especialidad, obviamente aporta a esa experiencia digital que uno está haciendo su expertise dentro de cada área que esté, ¿no? Por ejemplo, después ya tenés, sí, la escritura creativa o UX Writing, como se conoce ahora, que es enfocarse en literalmente escribir el contenido enfocado en estos productos digitales, siguiendo, y digo, ya hay unas ciertas buenas prácticas para poder escribir esos contenidos. Y después por el otro lado tenés obviamente el área de diseño también, que una vez ya como definida esa experiencia o a dónde uno quiere ir,
sí tienen un ojo un poco más puesto en toda la parte de lo que se conoce como UI, que está centrado más en las interacciones mucho más finas y en respetar esos sistemas de diseño que hacen a esos productos digitales. Y también está todo el área de lo que se conoce como research o investigación, podría ser, que se encarga más de ese indagar en esas necesidades del usuario, ¿no? Si bien se puede hacer desde cualquier área eso, sí hay muchas empresas que tienen áreas dedicadas a eso y que se encargan de esas investigaciones, de esas validaciones con los usuarios de lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, como que a nivel general yo lo veo eso, es una metodología con un determinado proceso para poder enfocarnos sobre todo en cumplir con las necesidades de un usuario y hacer cosas que estén avaladas en esas necesidades y no tanto en subjetividades que cada uno puede tener, ¿no? Obviamente. Súper piola, súper Sí, piola. sí, es muy De, interesante. y tiene que ver también con esta evolución de lo digital, ¿no? Porque al principio todo era muy poco Total. amable a los términos de hoy. Estaba pensando, entonces, ¿cómo es un día tuyo, por ejemplo? ¿Qué te llega? ¿Qué haces? ¿Cómo es un día mío? Mira, a ver, yo tengo, yo hace unos años ya que estoy liderando un equipo de estas 3 especialidades. Yo particularmente tengo las 2 especialidades que son diseño y contenido dentro de lo que es mi equipo, pero sí te puedo contar más cómo es el trabajo del día a día del área, ¿no? Nosotros generalmente, no sé si tan día a día, pero en determinados tiempos que dividimos el año, eh, elegimos, seleccionamos por un proceso que se hace además con otras áreas, no solamente nosotros, sino también con lo que es el área de producto, con lo que es el área también de tecnología más puntualmente, cuáles son como los proyectos en los que vamos a estar trabajando durante ese momento, ¿no? Pueden ser 3 meses, puede ser un mes, no importa. Y una vez que está ese proyecto definido, en realidad lo que se hace es establecer, yo les decía, ¿no? Una metodología que tenés con un montón de pasos y con un montón de herramientas. Obviamente no todo eso en el ideal se aplica todo el tiempo, porque si no sería muy poco ágil para poder aplicarse a todos los proyectos. Lo que se hace es definir por el tiempo más o menos que uno tiene y la complejidad de lo que cada proyecto tiene, la metodología y cuántos de esos pasos, por decirlo de alguna manera, uno va a estar aplicando en ese determinado proyecto. Una vez que eso está, ya sí se empieza a armar más como todo el proceso de entendimiento de lo que uno tiene que hacer. Ahí es donde empieza, digo yo, como a aparecer esta metodología mucho más palpable, porque sí nos centramos y tratamos de orientar toda esa idea que podemos tener en cuestiones puntuales de lo que está pasando con ese usuario. Y ahí puedes tener 2 tipos de cosas, ¿no? Por un lado, no sé, algo nuevo, totalmente nuevo que quieras hacer, y en eso es, empezar a investigar, bueno, cuál es la necesidad que vas a ir que vas a ir a atacar, cómo lo vas a hacer, cuáles son las cosas que los usuarios ya tienen en su cabeza relacionadas a eso. Lo podés hacer tanto con usuarios reales, digo, entrevistas o lo que fuese que uno necesite hacer, o también viendo cuáles son los productos que están en el mercado atacando esa misma necesidad que la tuya, ¿no? Entonces, digo, como que hay una etapa eso del entendimiento de la situación, por decirlo así, hasta que en algún momento con esa información, cuando creemos que eso es suficiente, nos sentamos a ver cómo vamos a atacar específicamente esa problemática. Ahí puede ser, como te decía, o algo nuevo o algo que ya lo tenemos funcionando, no está funcionando bien y necesitamos ajustarlo. Bueno, ahí será todo otro trabajo de entendimiento de por qué es que no está funcionando e indagar sobre eso. Una vez que está eso, bueno, después puede haber algún tipo de etapa de ideación, con diferentes también pueden ser metodologías, no sé, mesas de trabajo con otros equipos o lo que fuese. Y una vez que eso está definido, no voy a entrar como muy en detalle de todo el proceso, pero una vez que eso está definido, sí quizás empiezan como las 2 áreas a trabajar específicamente en su expertise, ¿no? Sea tanto en, bueno, nosotros decimos como en el mapeo del flujo en general, de cómo va a ser ese recorrido que haga ese usuario dentro de lo que es nuestro producto digital, sea solo ese producto digital o cómo
se relaciona con todas las otras cosas que pueden ser, porque hay productos digitales que el producto es digital, pero después tiene un montón de interacciones físicas, digo, del mundo real por fuera. Una vez que eso está mapeado, o sea que eso ya existe y ya sabemos por qué camino ir, sí ahí empieza todo un proceso, obviamente, de cada una de esas especialidades para definir lo que va a ser ese producto en cada una de esas especialidades, ¿no? Entonces, no sé, el diseñador se dará vuelta, verá cómo ajustar esas ideas que tiene o esos bocetos muy, muy en poca fidelidad a cuestiones que se ajusten a ese sistema de diseño que puede tener la empresa, si es que lo tiene, si no, bueno, con las buenas prácticas que tiene la industria en general. Y el contenidista, como le decimos nosotros, content manager, tiene un montón de nombres a nivel de cómo se define en esa área. También empieza a aplicar, como te decía, como estas buenas prácticas en algún punto para realizar ese contenido, ¿no? Entonces, nada, la verdad que el día a día en algún punto es muy interesante porque todo ese proceso que uno hace se va dando también en una relación con las demás áreas, como te decía. Entonces, el día a día de uno también no implica solo diseñar o estar escribiendo, sino también que implica involucrarse en otras partes, como puede ser toda la parte de la investigación, como también el tener que estar relacionándote, por ejemplo, con áreas de tecnología, cómo buscar consensos con otras áreas cuando uno tiene esas propuestas, de cómo las presenta, cómo lo alinea, cómo nos llevamos a acuerdos de eso, y también toda la parte incluso más técnica, en donde una vez que esas propuestas están y que el área de tecnología las empieza a implementar, bueno, cómo nosotros hacemos para garantizar que lo que pensamos realmente sea lo que termina viendo esa persona usuaria en la calle, ¿no? Así que tiene como muchas capas y como muchas etapas y mucha relación con otras áreas ese día a día, sobre todo.